ciertamente les digo no todo porque vas a estar lleno del Espíritu Santo. Pablo, ciertamente Corinto era un lugar que tenía 2 puertos. Y era un lugar económicamente muy productivo. Era un lugar muy bendecido, mucho más bendecido que todos los lugares de Macedonia. Las otras iglesias, los que tenían puerto, tenían un solo puerto. Pero este Corinto tenía 2 puertos. Y eso le daba una ventaja. Económicamente era bendecida y tenía mucho poder, tenía mucha influencia. Pero también en este lugar abundaba el pecado. Y Dios envía a Pablo a este lugar a fundar una iglesia. Wow. Entonces, pero Pablo con cierto temor, definitivamente como cualquiera, pero el Señor le dice que este lugar tiene mucho pueblo. Entonces, él predica el Evangelio, entonces muchos se convierten. Primeramente pocos y de ahí van convirtiendo, esta iglesia va creciendo. Y esta iglesia ha sido bendecida con dones espirituales, tanto como en lo material como en lo espiritual. Muy prominente, hablaban en lenguas, tenían dones y talentos, eran oradores que se expresaban muy bien, dado al tipo de conocimiento griego que tenían. Los griegos ciertamente tenían mucho conocimiento, eran muy sabios, y esta iglesia era bendecida también en ese sentido. Abarcaban eso y tenían un cierto problema, que se creían sabios. Entonces confundían la enseñanza de Pablo con esa sabiduría y querían de alguna manera predominar ellos, pues. Y entonces Pablo en la primera carta ciertamente les envía una carta desde Éfeso, porque él había recibido noticias de que esta iglesia había estado andando en pecado. Había divisiones, estaban malinterpretando la cena, las celebraciones, otros se emborrachaban. Y la Santa Cena no es eso, o sea, definitivamente que no. Sino es conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesús. Es la víspera lo que el Señor iba a hacer, ¿no? Pero es el recordatorio de que nosotros debemos ponernos a cuenta con el Señor y ciertamente no viendo, apuntando a lo que Jesús iba a hacer. Entonces, seguimos. Había divisiones, unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolo, otros de Cefas, y definitivamente que no era así, pues. Entonces Pablo les envió la carta de Éfeso y ellos no lo reciben de buena manera, de ninguna manera ellos recibieron bien, sino que no lo tomaron de buena manera. Entonces Pablo va y confronta a los hermanos de Corinto, ciertamente los confronta y después de eso, confronta, va a una visita rápida, escribe ciertamente esta carta y entonces él ciertamente es una carta severa. Luego de eso, Pablo ciertamente no escribe la otra segunda carta a los Corintios desde Macedonia, desde Filipos, y esta carta a recibir, esta carta le lleva a Tito, ¿no? Este mensaje, cuando Tito lleva la primera carta, recibe el mensaje de Pablo y Pablo se arrepintieron. ¿Qué crees, Pablo? Se arrepintieron. Entonces, Pablo ciertamente escribe la segunda carta desde Macedonia. Y donde expresa, abre su corazón, los primeros 9 capítulos, habla ciertamente del consuelo de Dios, del amor, de ese amor que tenía Pablo hacia las iglesias. Y definitivamente Pablo muestra el corazón de Cristo hacia las iglesias. Cómo es que con tanto amor él llevaba este mensaje, predicaba a Cristo, no predicaba a otro más, sino predicaba a Cristo, porque ese era el mensaje que Dios le había dado a Pablo y que ciertamente Cristo le dio que predicar a los gentiles. Le dijo que le escogió para predicar a los gentiles y es el evangelio que Pablo estaba predicando, pero ellos no lo tomaron de esta manera. Entonces viene la segunda carta, ellos se arrepienten, Pablo escribe la segunda carta con ese arrepentimiento de los corintios, se reconcilian con Pablo y a partir del 8 al 9 nos habla de las ofrendas.
donde todos nos amaqueamos definitivamente, porque habla de economía, ¿no? Cuando tocan tu bolsillo, definitivamente uno como que se resiste o se quiebra, ¿no? Porque es duro el corazón para poder servir y dar al Señor. Pero esto dice Pablo, primeramente en el capítulo 8, Pablo les enseña que ciertamente aprendan del Señor Jesús, que Él se despojó de su gloria siendo Dios, vino a servir y ciertamente con ellos tuvieron bendiciones espirituales y en todo, y las físicas también. En el capítulo 9, Pablo ciertamente nos habla que tienes que ser creyente para poder ofrendar. Entonces, tienes que tener tu vida ligada a Cristo, tienes que estar en Cristo definitivamente, tienes que haber creído en el Señor. Porque si no, de nada sirve el poder ofrendar, porque nadie va a entender este proceso, este sentir, esta gracia, porque es una gracia que Dios da a las iglesias, el servir. Y entonces, a partir del capítulo 9, nos habla ¿de qué crees que nos habla? Del 10. No, ciertamente Pablo hace un giro tremendo. Algunos dicen que el capítulo del 1 al 9 termina la carta. Bueno, algunos dicen, pues. Pero siguiendo el estudio, la ilación del verso a verso, ciertamente Pablo hace un cambio y va a empezar a hablar de su ministerio, de cómo identificar a un falso apóstol o cómo identificar a un apóstol definitivamente. Y esto conlleva que hablar de los falsos maestros, pero en la primera, el 10 nos va a hablar ciertamente pausado. Es como cuando el pastor empieza a arrancar su carrito y a calentar, pues, ¿no? Empieza a calentar el carro para poder darle el arranque, pues. Entonces Pablo, a partir del 10, pero definitivamente a partir del 11, el 12 para adelante, ya, o el 12 empieza a Pablo ya a cambiar, no en el sentido de cambio del evangelio, sino a confrontar a estos falsos maestros. Entonces, dicho eso, estudiemos la segunda carta a los capítulo 10. Disculpen. Primera de Corintios capítulo 10. Primera o segunda, perdón. Segunda de Corintios capítulo 10. Mil disculpas. Pero también pueden estudiar de la primera carta. No hay problema. Tienen todo el tiempo del mundo hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga tiene para hacer todo. Y no solamente la primera, sino toda la Biblia. Una de las cosas, antes de empezar, como haciendo un paréntesis, una de las cosas que cuando le pedí al Señor que me enseñara a leer la Biblia, el Señor me enseñó de alguna manera a hacer este verso a verso. Bueno, no lo sabía ni identificaba que en la iglesia se hacía este verso a verso, pero o sea, no es la forma que digamos, o sea, no rige eso, pero es una mejor forma de poder conocer, de poder entender la escritura, de poder aprender el mensaje del capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo. Y ciertamente doy gracias al pastor por de alguna manera presentarme, y él es el pastor, yo soy un servidor del Señor. El Señor lo escogió al pastor Anderson y definitivamente mediante él el Señor ministra a su iglesia, nos habla por medio de él, en el sentido de su palabra nos predica y también nos da esa enseñanza, ¿no? De que ciertamente cuando estamos andando en situaciones complicadas, la palabra a través del pastor como enseñanza nos va a traer y nos va a volver a Cristo. Entonces, capítulo 10 dice, Segunda de Corintios capítulo 10. Pero antes de eso, ciertamente, en los capítulos, definitivamente, en los capítulos 7, 8, 9, nos va a hablar, para entrar un poquito más, así pedacito, del 7 que me olvidé de decirles, de que no andemos en yugo desiguales, dice, ¿no? O sea, no nos perdón, en el 6, no nos unamos a yugo desigual, pero definitivamente eso es. Pablo les enseñaba que no se unan, no estén con estos falsos maestros, ¿no? Y nos hablaba de un tema de que debemos de ser consagrados al Señor
y definitivamente que nos habla para poder ser hijos verdaderos de Él, o sea, en obediencia. Y seguimos. Ahora sí, mil disculpas, mil disculpas. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ay, ay, ay. Pablo definitivamente nos habla de los falsos maestros, ¿no? Estos maestros ciertamente tildaban a Pablo. Pablo, bueno, es viejito, tenía sus dificultades para hablar, para expresarse. Ciertamente, ¿no? Nos escribe ciertamente, cuando nos dice Pablo, yo ruego, ¿sí? De estos falsos maestros, por eso es que cambia este tono, ¿no? Cambia este tono de decir, de hablar primero, de terminar de hablar por las ofrendas, y cambia el tono. Yo, Pablo, ¿pero por qué? ¿Por qué cambia? Todos se preguntarán por qué. Porque, bueno, el Señor lo ha decidido así definitivamente. Entonces, dice, le decían a Pablo, cuando Pablo decía, no, que ciertamente, estando presente, ciertamente soy humilde, entre vosotros los ausentes soy osado. Y esto nos hacía ver que Pablo supuestamente era un tipo que tenía doble personalidad o doble cara. Porque decían que cuando él estaba presente era humilde, un tipo tranquilo, un tipo manso, un tipo humilde. A lo contrario a los soberbios, ¿no? Y decían que tiene doble cara, porque mira, cuando estaba presente no decía nada, solamente hablaba así, medio que como no le entendíamos, pero cuando estaba de lejos, ciertamente es osado y es agresivo en el sentido de predicar o de mandar los mensajes. Bueno, Pablo decía, pero yo los ruego, dice, pero por la mansedumbre, ¿a qué venía esto? Ciertamente Pablo dice, él rogaba por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Ciertamente Pablo es manso y humilde como Cristo. Uno de los ejemplos de la mansedumbre y la humildad de Cristo está en Mateo. En Mateo nos habla, ciertamente, les voy a citar un pedacito y nada más, un pedacito nada más. Dice, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ciertamente Pablo, el Señor Jesús, Pablo no conocía del Evangelio en esta parte, de lo que escribía Mateo, quizás, ¿no? Y no, bueno, pongámoslo así. Pero Pablo está diciendo que él es manso y humilde, y dice, y que pongamos nuestro yugo en él, descansemos en él, o aprendamos de él. Y Pablo ciertamente decía, yo soy manso y humilde como Cristo, porque yo descanso en él. Ciertamente se dio las circunstancias de que Pablo no estaba en Corinto, y se puso este alboroto, y quizás sin esta dificultad o sin este problema no se hubiese identificado ciertas actitudes de los hermanos. De ninguna manera, ninguna actitud se hubiese identificado, ¿no? o el mal comportamiento o cómo ellos estaban viviendo. Pero Pablo dice, yo soy manso y humilde, o sea, como Cristo, os ruego por la mansedumbre y humildad y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado. Se dio la situación, Pablo se mostró osado, definitivamente, para corregir estas situaciones o estas circunstancias en que ellos estaban viviendo. Y mansedumbre, ¿qué quiere decir mansedumbre? Que tu fortaleza está sujeta a control. Pero al control de quién tiene que estar sujeta tu mansedumbre, al control del Señor, definitivamente. Porque sin el Señor nosotros no vamos a poder ser mansos, siempre vamos a explotar. Pablo podía haber dicho, no, al recibir esta carta, o sea, al recibir el mensaje, va, los confronta y entonces les dice, ¿no? Agacha la cabeza y se va.
agacha la cabeza y se va, porque Pablo pudo haberlos confrontado y dicho muchas cosas. Pero no, Pablo, no en el sentido de que se humilla, sino que, ya, muy bien, en otro momento hablaremos. Va. Entonces, la fortaleza de Pablo estaba sujeta al Señor, definitivamente. La mansedumbre de Pablo, perdón. Entonces, ternura, cariño, quiere decir es cariño, es de delicadeza. O sea, Pablo tuvo esta mansedumbre y esta delicadeza al decir, nadie lo defendió, hubo problemas y bien, muy bien. Yo lo quiero mucho, con delicadeza, con tranquilidad, no se hizo problemas, no se hizo roche, como dicen algunos. Entonces, versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ciertamente Pablo nos dice, ¿no? Pablo espera el cambio de actitud de esas personas para no tener que usar, dice, esa osadía, para no tener que usar esa dureza con que él estaba dispuesto a usar por cuando ellos no se arrepentían. Él esperaba que ellos mismos se arrepintieran, no que Pablo fuera y los confrontara, pero ciertamente por cartas Pablo lo hizo y se arrepintieron. Ustedes conocen ya la historia de atrás, que ellos se arrepintieron, pero él está confrontando a esos que todavía faltan, a esos falsos maestros que seguían hablando mal de Pablo, que seguían diciéndole que Pablo es feíto, que es viejito, que no habla bien, que ciertamente pudo haber sido tartamudo, bajito, no sé. Ellos miraban lo físico, ¿no? Al cual más allá vamos a ver. Dice, esa osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduvieran en la carne. Ciertamente Pablo le dice, voy a proceder contra esos con osadía, porque ellos están diciendo que estoy andando en la carne. Pero Pablo le dice, pero sí, o sea, da una pausa el siguiente versículo. 3. Pues que aunque andemos en la carne, no militamos en una carne. Pablo dice, sí, yo ando en la carne, ¿y qué problema? No, eso no les dice. Pablo dice, sí, andamos en la carne. ¿Por qué? Porque tenemos sed, porque somos seres humanos, porque tenemos hambre, porque tenemos frío, como ustedes corintianos, de igual manera se abrigan cuando corre la brisa y definitivamente Pablo habla de esa osadía, ¿no? De aquellos que dicen que él anda en la carne, pero cuando dice, no militamos según la carne. Al decir no militamos, Pablo estaba utilizando la estrategia de los romanos. O sea, como en los tiempos de los romanos, se veía, ellos eran, todo el mundo prácticamente estaba gobernado por los romanos. Y él utilizaba esta palabra, ¿no? Militar, de militar o que militamos, ¿no? Como estrategia. Y en el griego, ciertamente, estrategia, no lo puedo escribir porque no lo encontré. Estratego, pero que quiere venir de estrategia. Y Pablo dice, sí, soy humano, pero definitivamente yo no milito, yo no hago las cosas en mis fuerzas. No estoy utilizando las armas carnales. No estoy utilizando la estrategia del ser humano. No estoy utilizando palabras humanas. Porque Pablo estaba predicando el Evangelio, llevaba el Evangelio, y es más, la carta que él había mandado, ciertamente apuntaba al corazón de ellos y mostraba a Pablo el amor de Pablo, y definitivamente Pablo mostraba el amor de Cristo, ¿no? Él predicaba a él. Entonces, seguimos. Dice, él no militaba en la carne, pero él dice, sí, bueno. Y sigue el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero vamos a leer un poquito más y vamos a ir desglosando, ¿ya? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ciertamente Pablo está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Definitivamente Pablo no usaba estrategia humana, Pablo no usaba ciertamente una navaja, Pablo no usaba los escudos de los romanos, ni siquiera les tomaba prestado. Los corintianos tenían esta de mirar solamente lo físico, y se habían olvidado de lo espiritual. Se habían olvidado de lo espiritual, como a veces algunos nosotros cuando dejamos la palabra del Señor, ya nos olvidamos del espiritual y empezamos a usar esas armas carnales que cuando vengan dificultades o cuando alguien nos confronta, supongamos en el carro nos dicen, no, me has dado mal mi vuelto, y que sale, que por acá, que el pasaje es esto, y empieza a salir muchas cosas, ¿no? Entonces, y hasta otros vemos, como todos seres humanos, o otros que no tienen a Cristo, y aún también los que tienen a Cristo, usan ciertas herramientas o algo y proceden de otra manera. Pero Pablo le dice, nosotros no utilizamos armamento del mundo. Nosotros no utilizamos pistolas ni granadas. En nuestro contexto ahora, pues, no, pues, porque antes era espada, era escudo, era lanza, caballos. Y entonces, sigue diciendo Pablo, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ciertamente, cuando vamos a nuestras armas, busquemos Efesios 6:12. Vamos a ver cuáles son las armas de Dios. ¿Con qué armas tenemos que luchar nosotros? Y no con las armas del mundo, ¿no? Pero primero vamos a ver cuáles son las armas de Dios. ¿Ya encontraron? ¿Lo encontraron? Ok. Ok, dice el 12. Empezamos del 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, dice, ¿ves? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo está diciendo, nuestra guerra, por si acaso, con lo que nosotros militamos, no es ni es contra ustedes, y ni es contra los falsos apóstoles, sino contra el argumento que ellos están presentando, que les están desviando del mensaje cristocéntrico. Y entonces, dice, porque nuestra lucha no es contra ellos, ni contra ustedes, mis hermanos. Y aún así yo los confronte con la palabra, no es mi lucha eso. Yo les estoy hablando con el mensaje. Dado el comportamiento, dado la manera de vivir de ellos, Pablo les está confrontando. ¿Por qué? O sea, porque los odiaba quizás. Cuando uno corrige a sus hijos, ciertamente corrigiendo con sabiduría, los corrige con autoritarismo, los corrige con palo, a veces no, se agarra. Y no me va a decir que no. Pero si le enseñamos primeramente a ver sus errores y le hablamos del Señor, definitivamente eso lo va a cambiar, porque las armas o los instrumentos que nosotros podamos utilizar en nuestras fuerzas, eso no lo va a cambiar. Y entonces seguimos. Dice, porque no, ya, el 13. Por tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad. Estad sujetos a la palabra, a la verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Uno conoce su verdad? La única verdad es que nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores porque Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y entonces, armas carnales, definitivamente. Entonces nos dice que
nos ciñamos de la verdad, ¿no? Porque somos pecadores y nuestra pregunta es, ¿cómo estamos andando o cómo ciertamente llevamos nuestra vida? ¿Y quién es la verdad? ¿A quién apunta? Pues? ¿A quién apunta? Apunta al Señor, a lo que el Señor hizo, pues, ¿no? Y la coraza de justicia, ¿no? Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros hemos sido justificados por la verdad de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió, dio su vida por nosotros para salvarnos. Esa verdad nos ha justificado. Y porque hemos creído también en Él. El Señor permitió creer. Entonces abriguémonos con eso. Ciertamente, con el apresto de la paz. Lo iba resumiendo y con el apresto de la paz, lo que puedes hacer, ya, vamos a ver. El calzado, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, cuando nosotros tengamos problemas o nos confrontemos o alguien nos confronte o tengamos dificultades con alguien, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué es lo que puede salir sin Cristo? Sin Cristo, ¿qué puede salir? La carne. Pero con el Evangelio del Señor, con Cristo, ¿qué puede salir? Cristo. Lo que es el Señor. Y definitivamente que, ¿cómo está? Esa coraza de justicia, ese apresto de la paz, nos ayuda a enfrentar ciertamente las dificultades, pero también nos ayuda a no ver nuestro éxito, ¿no? El éxito nuestro, sino ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. El escudo de la fe, ese es lo que protege nuestro corazón. Creer lo que Dios ha dicho. Muchos de nosotros hemos creído lo que Dios ha dicho. Y eso es por medio de la fe. Hemos creído en la palabra del Señor. Sigamos. Dice, el diezmo de la salvación, que esa palabra siempre esté en tu mente, en tu corazón, esté en tu cabecita. Eso siempre esté presente en toda situación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, definitivamente, para alimentar al Espíritu Santo. Y con eso, esos son tus argumentos. La palabra del Señor. Y definitivamente la oración. Sigamos. Corintios. Entonces, definitivamente, hermanos, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra nosotros, no es contra ciertamente lo que nosotros creemos o lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Sino no es contra sangre ni carne, sino es contra potestades, contra esas huestes celestiales que ciertamente están ahí obstruyendo o que impide seguir las cosas del Señor, ¿no? Pero el Señor es poderoso para hacer todas las cosas, definitivamente. Seguimos. Y ya, derribando, ya, eso. Dice, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Definitivamente, Pablo estaba pensando, quizás estaría pensando en los muros de Jericó. Ciertamente Jericó era un lugar, una fortaleza, definitivamente. Entonces Pablo les estaba dando este mensaje de que las armas no son carnales. Con una espada no vas a ir a poder derribar los muros de Jericó, no vas a poder vencer a los de Jericó. ¿Qué les hizo el Señor, no? Ciertamente durante 7 días dieron vueltas y el último día ciertamente ellos gritaron. Y eso es lo que hace el Señor con el poder de su Santo Espíritu. Todo es espiritual, nada es carnal. En situaciones sí ellos lucharon con esto, ¿no? Con sus espadas y todas esas cosas, pero lo que Pablo le está diciendo que no es contra sangre y carne, no es contra las personas, sino es contra ese proceder que ellos están haciendo. Ya, seguimos.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento, todo lo que nosotros podamos tener, o sea, esa argumentación que tenían los corintianos era producto de esa fortaleza de resistir. O sea, ellos ciertamente tenían su vida carnal y eso era su fortaleza, y que ciertamente ellos, la palabra, ¿no? Para derribando esos argumentos, esa manera de vivir, esa manera de comportarse, y ciertamente, y toda altivez, o sea, producía esa soberbia, derribando argumentos y toda altivez, es la que producía la fortaleza, porque ellos se resistían, tenían ese argumento de ellos mismos, su propio concepto, y que ciertamente los corintianos o los griegos, ¿no? Tenían sus pensamientos, sus ideas, y que era todo lo contrario, querían imponerse a lo que Dios decía, o al pensamiento o al conocimiento de Dios. Y es más, su pecado les llevaba a ser altivos, definitivamente. ¿Qué les llevaba a ser altivos? O sea, el ser arrogantes en todo. Sigamos. Que se levanta y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Pablo, con el Evangelio del Señor, y no con los argumentos humanos, no con argumentos humanos ni con armas humanas, sino con el Evangelio, con la palabra del Señor, era lo que iba a llevar cautivo a estas personas. Con eso es lo que les iba a llenar de amor. Eso era lo que les iba a llevar a un arrepentimiento, definitivamente. Pero en nuestra fuerza nada, definitivamente. A obedecer a Cristo, a seguir a Cristo, a despojarse de toda esa manera de vivir, de toda esa ira, de todo ese rencor, de todo ese remordimiento, de toda esa forma de expresar o de hablar. Entonces, era el Evangelio, es el Evangelio, predicando el Evangelio del Señor. 6. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo quiero que todos ustedes obedezcan. Y cuando todos ustedes obedezcan, nosotros vamos a estar listos para castigar a aquellos que no obedecen. Es el 6. Pero definitivamente Pablo estaba listo para confrontar, pero él quería que ellos mismos, los que faltaban, quería que ellos mismos se arrepintieran. Pero definitivamente Pablo los va a confrontar. Entonces, dice, ¿no? El 7. Y estando, 7. Miráis las cosas según la apariencia. Ellos definitivamente miraban a Pablo. Viejito, Pablo de repente no veía bien, porque cuando estuvo persiguiendo a la iglesia, ciertamente Pablo, ¿no? Con la luz del Señor, su vista se deterioró. O sea, la vejez, la estatura quizás, no hablaba bien, no predicaba bien. Y Pablo le decía: ustedes miran lo físico nada más, ustedes están viendo lo superficial, solo las apariencias. Entonces, pero definitivamente Pablo anhelaba el arrepentimiento de los corintianos y los que faltábamos, definitivamente. Seguimos. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ustedes dicen que son de Cristo, pues yo también lo soy. Si ustedes han sido salvos por la gracia de Cristo, pues yo también tengo la gracia. Yo también he sido salvo por la gracia de Cristo. A todos nos, tanto como ustedes, y a mí me rescató el Señor. Entonces, seguimos. 8. Porque aunque me gloríe, algo más
todavía de nuestra autoridad, lo cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea, Pablo está diciendo, no me voy a avergonzar de corregirlos, no me voy a avergonzar de llamarles la atención, y aunque dice, ¿no? Y aunque me gloríe algo más de toda vuestra autoridad, aunque Dios me dio esta autoridad, el Señor lo puso como autoridad a Pablo para los corintios. Y definitivamente, como hablaba, así como decía al principio, ¿no? El Señor escogió al pastor Anderson como autoridad, como pastor, para guiar a su iglesia, para apacentar a sus ovejas. Y ciertamente, si reciben algún llamado de atención definitivamente del pastor, definitivamente que él lo va a hacer con las palabras del Señor, llevándolos a Cristo. No lo va a hacer definitivamente a su manera, no. Siempre seamos obedientes, sometámonos a esa autoridad, pero Pablo no estaba diciendo que él no se refería a que él iba a ser abusivo por la autoridad que el Señor le dio. No iba a ser, el Señor le dio la autoridad, pero eso no quiere decir que él iba a abusar de eso. Más al contrario, él se alegraba porque el Señor le dio la autoridad. Sigamos. La cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación. Entonces no es para destrucción, sino es para edificar, para construir. Cuando hablas de edificar, voy a edificar una casa. ¿Cómo empiezas a construir? Con ladrillo, ¿no? Cemento, empiezas a poner las bases, los cimientos, o construyes el techo primero, luego las columnas. No, o sea, se empieza a construir, se empieza a edificar. Entonces, en este sentido empiezas a edificar con la palabra, pero, o sea, porque el Señor dio autoridad a una persona cual Él ha elegido. Entonces, obedezcámosle, sometámosle, pero definitivamente, si ven algo malo, aunque no creo que vean el pastor algo malo, siempre, si ven en algún momento, definitivamente pueden conversar con Él. Él no va a se va a negar. Entonces, nos dice, ¿no? El 8, ya. Luego el 9, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual nos dio el Señor para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dios me ha elegido para llevarles a Cristo, Dios me ha elegido para instruirlos como autoridad, como pastor. Fundé esta iglesia y si tenga que usar palabras duras, no en las fuerzas, sino llevando el mensaje del Señor para que ellos puedan volver a Cristo, lo va a hacer. Pero no poniendo como abuso de autoridad, no como abuso, sino como autoridad en el Señor, siendo responsable, siendo coherente en el Señor con las palabras del Señor. Recuerda que nos dice, no es contra sangre ni carne, sino es contra todo argumento que se levanta en contra del Señor. Definitivamente seguimos, Él no se va a avergonzar. 9. Para que no parezca como que os quisiera amedrentar por carta. Para que no parezca que yo les quiero asustar, pues. Yo les estoy escribiendo así, pero yo no les quiero asustar, al contrario, yo les quiero llevar al Cristo. Yo no estoy tomando mi autoridad para asustarlos o para amedrentarlos, para que ustedes tengan miedo, digan, esta vez sí voy a obedecer. Definitivamente que no. Tú en tu corazón sabes si estás mal o si estás bien. Cada uno de nosotros sabe. Y conoce cuando alguien le viene y le presenta el mensaje del Evangelio del Señor y esa palabra le confronta. Y eso fue lo que llevó Pablo por carta. Y decían, por carta, ciertamente Pablito es osado, duro, pero presencialmente, así como nosotros, somos débiles. Somos débiles, otros son gorditos, otros son más chatitos, de repente, otros altos. Pero cuando el Señor te llama como autoridad y usa la palabra del Señor, edifica, y que tu comportamiento también sea a la altura del Señor, para que esa autoridad se refleje en otras personas y no digan, pero sí les hacen, sí les así. Pueden hablar de ti, de tu pasado, todo lo que quieras. De tu pasado pueden hablar, ha sido esto, el otro, olvídate, ha sido un fighter.
Ha sido un fight de repente, no sé. O sea, fight quiere decir, es un peleísta, un peleador. O sea, en inglés que Kelita sabe, por ahí. ya lo tradujo Kelita en su mente nomás. Entonces, un peleador, pues problemático, ¿no? Inquieto, así. No era sano, mejor dicho, ¿no? Entonces, seguimos. Para que no parezca por cartas, o sea, no los quiero amedrentar por estas cartas, no piensen que les estoy asustando. Yo hablo así. Y nos va a hablar del que así como él escribe por carta, también lo va a hacer por estando presente. Recuerden que quizás si no se hubiese presentado esta hermana llevándole esta carta a Pablo diciendo que la iglesia de Corinto se está portando de esta manera, quizás no se hubiesen notado estas circunstancias. Por eso en los capítulos anteriores, creo que era en el 7, del cual dice el Señor de que no debemos arrepentirnos de lo que Dios ha hecho en nosotros, de donde nos ha sacado, de cómo Él ha usado esas dificultades, ese problema, ese mundo en que vivías, para salvarte. De eso no tienes que arrepentirte, porque eso te ha salvado. Dios ha usado estas circunstancias. Y entonces seguimos. Disculpen que por cartas, dice. Verso 10. Porque a la verdad dicen, ahí va a venir eso. Las cartas son duras, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Los corintianos veían a Pablo por apariencia, ¿no? Todo era por apariencia. O sea, decían, Pablo habla solamente por cartas, es duro, confronta, es bravo, nos somete. Pero si ustedes le vieran cuando predica, se traba. Pablo ciertamente, sus sermones lo escuchaban, ustedes escuchaban los sermones de Pablo, escuchaban, pero no se sometían al mensaje que Dios les decía. No querían entenderlo, a pesar que el mensaje les llevaba claro. Y ahí seguimos. Dice, y la palabra menospreciable. Corporalmente, Pablo era débil, porque era viejito, anciano. Y decían, quizás porque era anciano. Los otros hermanos, los otros falsos apóstoles estaban bien vestidos, quizás eran más jóvenes, más pintones que yo. Eran gringos. Pablito era como quien decir, ¿no? ¿Cómo podemos, sin ofender a nadie, disculpen, ¿no? Pablito era más cholón por ahí, o sea más charapa, no sé. Y los otros eran, ¿no? Se usaban cremitas, no sé, eran prominentes, oradores. Eran oradores, muy buenos oradores, porque los corintianos, los griegos, tenían dones y talentos, y los mismos griegos, no sé si se acuerdan, en todo Macedonia, en todo Grecia, Atenas, cómo es que ellos, ¿no? Definitivamente venían y recibían al que traía un nuevo conocimiento, lo traían, lo recibían, ven, te acogemos. Y tenían eso de la sabiduría, pues, ¿no? Pero Pablito Pérez decía, querían escuchar el mensaje de Pablo. Porque aunque estaban ahí presentes, decían, Pablo es viejito, decían. Y entonces dice, y menospreciaban su palabra, menospreciaban el mensaje, no querían escuchar el mensaje. 11, dice, ay Dios, 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como que somos en palabras por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Ahora se fregaron, ¿no? Porque cuando Pablo venga, ya en su tercera visita, ¿no? Va a venir, definitivamente va a ser tercera visita, porque primero no fue y fundó la iglesia, de ahí vino, recibió la carta de Eunice, creo por ahí, ¿no? Chloe, perdón, de Chloe, Eunice, la mamá de Timoteo, me estoy acordando. Entonces,
de Chloe, Pablo están así en este sentido. Bueno, ya, ok. Los confrontó rápidamente y se fue para Macedonia, ¿no? Entonces, seguimos. Y dice que así como somos en la palabra por las cartas, así como estamos escribiendo por cartas, nuestro mensaje del Evangelio del Señor para arrepentimiento está llegando a ustedes y para que ustedes se arrepientan, para que ustedes tomen en cuenta ya los que quedan, ¿no? Los que estaban quedando, porque ya había un grupo que se había arrepentido, ya había un pequeño grupo que se había arrepentido, solo faltaba ese pequeño grupo de los superapóstoles, la que va a hablar más tarde o en los próximos capítulos, sea el pastor, de esos maestros, de esos oradores talentosos, ¿no? Entonces dice, estando ausentes, digo, por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Y está hablando en hechos. Pues Pablo va a utilizar una vara, pero si está hablando de que, o sea, si se está citando de que las armas no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿no? Las armas deben ser espirituales. Pablo traerá una lanza para darnos con eso, no sé, o traerá, no sé, algún armamento. No, evidentemente que no. Pablo en los hechos, Pablo en su actitud, en su manera de comportarse, en su manera de ser, y quizás, y sabiendo y haciéndoles ver que Dios les ha bendecido con dones y talentos, quizás Pablo utilizaría también eso, sus dones y talentos, para que con hechos ellos pudieran creer a esos falsos apóstoles. Esos falsos apóstoles. Por eso dice, tenga en cuenta tal persona. O sea, para todos también, definitivamente. Que presentes, lo va a hacer en hechos, lo va a hacer en verdad. Definitivamente que Pablo estaba hablando en serio. Pablo estaba hablando en serio, no, Pablo no estaba con chistes. Pablo sí estaba hablando en serio. Porque Pablo esperaba, o sea, por cartas, él esperaba que ellos totalmente de corazón se arrepintieran de su propia voluntad, de su propia manera de vivir, de sus propios argumentos, de su conocimiento, de su manera de ser, de pensar en ellos, en su propio éxito, de que todo lo hacen ellos. Pero no era así, pues. Dios a veces nos bendice tanto, nos bendice con talentos, con dones, económicamente nos bendice. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos luego en contra del Señor y nos rehusamos, nos llega el mensaje. Ven al Señor, ven al pastor de las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Las ovejas del Señor escuchan su voz, porque escuchan la voz de su pastor. De cualquiera no escuchan del maestro. Entonces, definitivamente, ¿no? Una aplicación para esto. Obedecemos su escritura, guarda sus mandamientos. El Señor dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. Al escuchar el mensaje, lo guardas, lo atesoras en tu corazón. Atesorar es vivirlo, ¿no? Sentirlo ahí, de hacer ese cambio de vida cuando venga la palabra. Entonces, ¿qué más? Las guardas como forma de pregunta. La estamos guardando todos y eso ya está en sus corazones. Pero recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz. Quizás que penetra hasta los huesitos, hasta las médulas, la médula ósea, hasta el fondo, hasta el último que pueda haber. Entonces, si ha fallado el Señor hoy día tenemos Santa Cena, pero la Santa Cena, recuerden que no solamente en el día de la Santa Cena uno puede reconciliarse con el Señor. En el día a día te puedes reconciliar con el Señor. Pero Dios ha provisto un día especial. Este es un día especial, la Santa Cena. Entonces, oremos al Señor y demos gracias al Señor por su amor, su misericordia. Escuchemos a nuestro Señor, nuestro gran pastor. Los apóstoles predicaban de Cristo. Ellos predicaban del Señor, porque ese era el mensaje de Dios, para derribar todo argumento, toda altivez, todo conocimiento de hombres y someterlos a Cristo, no en el sentido de obligarlos,
Dios no obliga, sino en el sentido de que recuerden que Él dio su vida por ustedes, por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta tarde, noche. Señor, nos agradamos de tu palabra, Señor. Yo me agrado cuando me confrontas, cuando me deleitas, Señor. Porque sé, Señor, que lo haces en amor, porque sé que me amas, Señor, y que nos amas, Señor. Tú has dado tu vida por nosotros para ya no vivir en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento. Y todo eso que venga, Señor, desecha de nosotros, Señor. Toda esa sabiduría de hombre, Señor. Guárdanos, cuídanos, que nuestros pasos sean a ti, al confrontar o al tener dificultades o al tener problemas con alguien. Que no sean nuestras fuerzas, sino sea el llevar el mensaje tuyo, el decirte perdono, perdóname. Gracias, Señor. Y que tu palabra, Señor, como yermo esté en nuestra cabecita. Que tu justificación, Señor, nosotros la recordemos siempre, Señor. Ayúdanos a que no sea contra sangre ni carne, contra nuestros propios vecinos, amigos, hermanos, sino contra esas huestes. Y el no decir, Señor, te reprendo, no, Señor. Sabemos que eso no es así, Señor. Sino someternos a ti, Señor, para que nada nos toque. Y aún así, teniendo dificultad, Señor, sabemos que tú nos das el consuelo, tú eres fiel, Señor. Tú nos has escogido, Señor, como autoridad. Y no solamente al que está al frente, como al pastor o a nuestra hermana Sofía, o a los chicos, a los siervos, Señor, sino a cada uno de nosotros, Señor. Has dado autoridad a tu iglesia, Señor, para llevarla a eso, Señor, y mostrarnos como ejemplo, Señor, como luz. Gracias, Padre. Bendice nuestras vidas y perdona, Señor, nuestras ofensas en cuanto te hayamos fallado, Señor, durante este tiempo. Guárdanos, cuídanos, protégenos y ayúdanos a caminar, Señor, sobre tus huellas, Padre. Lo necesitamos, Señor. Sin ti no podemos vivir porque estamos muertos, Señor, sin ti. Bendice nuestro caminar como cristiano y sé todavía ese pequeño dureza de corazón todavía, Señor, ahí, como lo hubo en los Corintios, Señor, un grupo. Saca eso, Señor, de nuestros corazones, todo argumento. Y haz que tu Santo Espíritu